Voy a asumir, mi gente, que ya nos descargamos el programa que se encuentra aquí abajo en los comentarios. Y bueno, mi gente, algo que tienen que tener en cuenta es de que esto es un activador no oficial de Microsoft. Entonces, cualquier antivirus decente va a saltar y decir que esto es un software potencialmente peligroso. Así que ojo. Pero bueno, en fin. Es muy probable que vayas a tener que desactivar tu antivirus antes de extraer el zip que has descargado. Si esto te da miedo o no te parece, pues... paga. A ver. Saca la tarjeta. Pero bueno, en fin. Como les iba diciendo, entonces tenemos que buscar, le damos clic derecho y ejecutamos como administrador. Se nos abrirá una ventanita y lo primero que les recomiendo hacer es que intenten desinstalar cualquier versión que tengan instalada antes de hacer cualquier cosa. Activamos este pequeño checkbox y le picamos en OK. Aquí pareciera que no está pasando ni madres, mi gente, pero no se me desesperen, ¿ok? Ahorita sale la ventanita. Le daremos clic en desinstalar y nos toca esperar de nuevo. En algún punto les va a aparecer la ventanita de que finalmente se ha terminado de desinstalar. Ustedes le pican en OK. Nos toca esperar de nuevo, jejejeje. Ahora sí, bandita, a ver, yo voy a instalar la última versión de Office, pero ustedes pueden instalar la que ustedes quieran. Aunque solamente lo recomiendo si sabes lo que estás haciendo. Si no, solamente sigue mis pasos, ¿ok? No te cuesta nada. Mi gente, nos cercioramos de que aquí diga Pro Plus 2021 Volume. En esta sección de acá podremos seleccionar los paquetes que queremos que se instalen. En este caso yo voy a instalar Word, Excel, PowerPoint y estoy desactivando el vicio y el project. También quiero que se instalen los paquetes en inglés y en español. Y asegúrense, mi gente, de que aquí en el canal dice exactamente lo mismo. Una vez cumplidas las condiciones, le podemos picar en instalar Office. Que esto puede que tarde un ratito, ¿eh? Una vez que haya regresado a la ventana, nos vamos a la segunda pestaña y nos cercioramos de que esta casilla esté activada. Seguido tenemos que abrir alguno de los programas, en este caso yo voy a abrir Word. Esperamos a que se abra y nos va a salir una ventana o quizás dos y las tenemos que aceptar. Una vez que salgan esas dos ventanitas y las hayamos aceptado, podemos cerrar de nuevo el Word. Y finalmente le damos clic en activar Office, le picamos que sí y de nuevo nos toca esperar un ratito. Y listo, ya parece estar activado, lo podemos abrir. De nuevo nos vamos a donde dice cuenta o account y ahí nos indica que sí, efectivamente, mi gente, está activado. Y pues eso es todo, espero les haya servido el video. Compártanlo, denle su like y nada, ahí nos vemos.